I don't know what they have to say, it makes no difference anyway, whatever it is, I'm against it. No matter what it is or who commenced it, I'm against it. Your proposition may be good, but let's have one thing understood, whatever it is, I'm against it. And even when you've changed it or condensed it, I'm against it. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Errar es Humano. Esta vez estamos con una invitada / miembro que nos va a acompañar, doña Catalina, a quien saludamos afectuosamente. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante, muy excitante para algunos, la minoría. Espero que aquellos que crean que es excitante no escuchen este episodio, que es el tema de la pedofilia, un tabú, algo que nos produce desagrado muchos. Espérense que mi humor va a estar especialmente ácido durante este tiempo para poder alivianar el tema que vamos a tratar. Para eso me acompaña mi no muy querido amigo Felipe Ernesto. Hola, Felipe Ernesto. Muchas gracias, Oscar Waldo, por la introducción. Me siento honrado también de que la Catalina esté con nosotros, se haya sumado al programa como copanelista, así que te damos la bienvenida, Cata. Muchas gracias. ¿Cómo están? Te pido disculpas por Felipe Ernesto. De hecho, o sea, a mí me hubiese gustado que hubiese sido distinto el tema en el cual tú te hubieses integrado al programa, porque vas a tener que hacer como una especie de servicio militar en Corea del Norte, que vamos a hablar de pedofilia con Oscar Waldo más encima. Así que, nada, pues bienvenida. Es una mezcla explosiva. Sí, exacto. De hecho, vamos a tener que ahí ponernos de acuerdo en tándem para controlarlo y para civilizarlo un poco en la hora y media o hora de programa que vamos a tener. Bueno, como decía Oscar Waldo, queríamos tratar este tema más allá del chiste muchas veces, etcétera, porque es como de ida y vuelta muchas veces, tanto el tema del abuso sexual ya contra niños y adolescentes, cuáles son las formas de prevenirlo, combatirlo, definirlo también, y siempre también es un tema que va de ida y vuelta por los abusos impunes que realizó la Iglesia Católica durante décadas. Entonces por eso quisimos hablar de este tema, y quisiéramos partir primero con lo que es la aproximación médica, ¿ya? Es decir, ¿qué es pedofilia en términos médicos? ¿Qué define la medicina por pedofilia? ¿Ya? Y cómo se puede ubicar con otras patologías, ¿ya? A través de otras patologías donde se ubica, y cuáles son o los tratamientos o las descripciones, análisis, etc. Bueno, una forma fácil de describir qué es pedofilia, ¿ya? Es que uno vaya al DSM, ¿ya? Que es el Manual Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos. Un libro bastante criticado, pero que hasta el día de hoy es el manual estándar para la clasificación de trastornos mentales. Es decir, uno quiere definir si algo, una patología, es trastorno mental o no para la medicina, y va a ese libro, y si no está, no lo es. Y no lo es para todos los efectos prácticos. Por ejemplo, si yo tengo un trastorno que no está ahí, el seguro de salud no me va a pagar, por ejemplo, mi tratamiento con el psiquiatra. Entonces, si uno agarra ese libro, que es bastante polémico, etcétera, ¿ya? Ubica a lo que entendemos como pedofilia al lado de cosas que le gustan bastante a Oscar Waldo, ¿ya? Lo que serían las parafilias, ¿ya? Por ejemplo, el voyerismo, ya Oscar Waldo sabemos que es un voyerista, ¿cierto? También exhibicionista. El feminismo, eso de el típico caso del funaki que se sube al metro y le gusta andarse flotando así con las mujeres, ¿ya? Eso también es un trastorno psiquiátrico, es una parafilia, el frotarse,
¿Querías agregar alguna experiencia, Oscar Waldo? No, quiero decir que todo lo que estás describiendo es como un ciudadano japonés promedio, que toma el metro cualquier día a las 6 de la tarde, o sea, a las 6 de la mañana. Como, los japoneses es parafilia, ser japonés. Perdón por mi tos, estoy un poco enfermo todavía. Pero sí, o sea, para todo lo que hay cachado, esos países donde hay esos vagones especiales del metro, sé que en México y creo que en Japón igual, ya. Todos los hombres, porque obviamente en ese tipo de vagones no van mujeres, pues, weón. Todos los hombres que van en esos vagones son este tipo de, o es probable que sufran este tipo de trastornos llamados parafilia. También, de hecho, el transvestismo, si uno va al libro, ya todavía sigue en su última versión, que es del 2013, el DSM-5, todavía sigue siendo también una parafilia. Ojo, no el transvestismo entendido como en el sentido de mi identidad de género, ¿ya? Sino que la excitación que se siente, ¿ya? Al transvestirse para tener sexo, ¿ya? Como Oscar Wilde, imagínate a Oscar Wilde vestido de mujer, Catalina, ¿ya? No tiene para qué imaginarse, hay videos míos, hay videos míos. Bueno, de veras, hay videos tuyos. No he tenido el honor de ver esos videos. ¿No? No. Hay que tener estómago. Felipe Ernesto te lo No lo hagas va a después mandar, de te lo desayunar. va a mandar todo. Mira, hay una cosa acá que habría que dejar algo establecido, que mucho esta cuestión, que justamente es cuestionado porque acordémonos que algo que en la literatura gringa, que empezó a estudiar esto, salvo Kingsley, que fue realmente el que empezó a ver casos, digamos, estudio de casos más, un estudio de casos que todavía sigue, incluso desde los 90, hasta los 90 de otros seguidores de una cuestión bien moralista, y ellos le llamaban deviant behavior, o sea, como una conducta desviada. Y ojo, que dentro de esa conducta desviada estuvo, no sé, hasta los 70, la homosexualidad. Hasta el 73, exactamente. Claro. De hecho, bueno, retomando el tema de la parafilia, tipo voyerismo, como decía, froterismo, masoquismo, sadismo, el año 73, que es cuando se hace la nueva clasificación, o sea, la nueva forma de interpretar la clasificación, siempre estaba el problema de si se definía a la homosexualidad masculina y femenina como un trastorno, ¿ya? Ahí viene la diferencia entre trastorno y enfermedad. Como un trastorno, eso significa que automáticamente toda la población que es homosexual es enferma, ¿ya? Y ahí lo que se hizo fue, para definir entre enfermedad y no enfermedad, se cambió el criterio. ¿Y cuál es el criterio hasta el día de hoy? Para todos los trastornos psiquiátricos son dos. El primero es que la persona que sufre ese trastorno no pueda desarrollar sus actividades cotidianas de manera normal, podríamos decir, ¿ya? O que las lleve a cabo de una manera satisfactoria, más que normal. Si por ejemplo, a alguien le gusta, como Oscar Wilde, vestirse de mujer y hacer cochinadas, ¿ya? Pero puede trabajar, no tiene problemas con su hijo, con su familia, puede desarrollar sus roles sociales sin ningún tipo de problema, no sufriría un trastorno. Ese es un criterio. Y el segundo criterio es dolor, ¿ya? Si la persona sufre dolor, angustia, sufrimiento, ahí ya se puede clasificar como un trastorno. ¿Y cuál es la diferencia entre trastorno, para ir avanzando sobre lo de la pedofilia, entre trastorno y enfermedad? Es que hubo una discusión también gigantesca en la década del 60 y a comienzos de los 70, de que las enfermedades se definen por, la definición general, sin las excepciones, por la obligatoriedad o la presencia obligatoria de un tejido dañado, ¿ya? Entonces, si yo agarraba todas las enfermedades mentales, ¿ya?, de la época, muchas de ellas no dejaban ningún tejido dañado.
Entonces, ¿cómo restringir ya la idea de enfermedad? Y de ahí se llegó a este concepto de trastorno, para separarlo de una enfermedad concreta, tipo, no sé, cáncer. ¿Ya? Ahí uno mira un microscopio y ve células que están reproduciéndose de manera anormal. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahí uno puede establecer, bajo estos dos criterios, ¿ya? En qué sentido la pedofilia sería un trastorno. Y si uno va de nuevo al libro, ya todo esto que estoy diciendo yo está en la versión del DSM-5 del 2013, de la página 697 y 700. Dice, ya, primero, un individuo o una individuo que ha tenido fantasías excitantes sobre impulsos por o comportamiento con un niño o niña prepúberes, ¿ya? Prepuber, ya la definición biológica, ¿cierto? Habitualmente estamos hablando de niños menores de 14 años. ¿Ya? Repito, si tenía fantasía excitante, impulso o comportamientos con un niño, pedofilia. El segundo es, el individuo ha llevado a cabo estos deseos sexuales o está experimentando una angustia o dificultad significativa como resultado de estos deseos. Si se fijan en el criterio que yo hablaba de que se tenga sufrimiento, dolor, etc., aquí se especifica. ¿Ya? Si yo tengo esta fantasía, pienso llevarla a cabo o me genera angustia, temor, crisis de pánico, lo que sea, cumplo el criterio. Y el último criterio ya es que un individuo que tiene 16 años de edad y al menos 5 años más que el niño o los niños señalados en el criterio A. Es decir, es difícil diagnosticar, o no difícil, según los criterios es imposible diagnosticar a alguien de pedofilia que tenga 12 años, por ejemplo. ¿Ya? Sí es raro si alguien que tiene 12 años siente algún tipo de excitación sexual por alguien que tiene 5 años menos, ¿ya? O sea, si tuviese 7. Pero como todavía no está ni los cambios hormonales y lo que entendemos como adolescencia terminado, está al comienzo, es bien complicado establecer un diagnóstico para alguien que tenga menos de 16 años. Esos son los 3 criterios que hay que cumplir para ser pedófilo. Y digo pedófilo hombre porque en general, en más del 90% de los casos, hablamos de hombres. Sí, pues, eso existe también como un... El problema de este tema es que existe re poco estudio así como... es reciente, digamos, los estudios, reciente, relativamente reciente para una ciencia, para establecer conducta, y también está el tema de que hay harto rechazo por el acto en sí, po. Entonces no permite tomar el tema como que ya, vamos a investigar esta cuestión y vamos a verlos bien. Y muchos de las cosas que se entendían como, como, como qué es como este perfil, ¿cachai? Del pedófilo, ¿qué perfil tenía? Claro, Se la asociaba con la homosexualidad, se la asociaba necesariamente con abusos previos, cosa que siendo un factor importante hasta ahora, no es necesariamente el único factor, y el otro de que existe un porcentaje de esta población que son no ofensores sexuales, pero incluso el lobby de ellos mismos se toma de eso para poder diferenciar que hay pedófilos que actúan y pedófilos que no, y hay pedófilos que viven su pasión, digamos, sin hacer es daño a puro nadie, deseo. puro deseo. Es puro deseo, finalmente. Claro, eso que es cierto es cierto. O sea, a ver, en términos sociológicos se replica el mismo problema que existía con la homosexualidad antes, que era el problema del siguiente. Ya, primero, cómo justificar ante el resto de la gente, ¿ya? Que uno le interese estudiar eso, ¿ya? Es como, vaya a una cita, ¿ya? Pedí un trago, conocí a una chica. ¿Y a qué te dedicas tú?
a investigar pedófilos. Ya, o sea, si uno tiene que empezar a explicar en qué trabaja, claramente que eso ya causa rechazo, ya el tema causa rechazo. De hecho, las mismas personas Arranquen, chiquillas. Arranquen. haces, ¿ya? Uno, dos, recuerdo recuerdo haber visto era un programa, un podcast, no me acuerdo dónde lo vi, pero hablaba de el periodo que estaba regulado en Alemania para que los policías viesen pornografía infantil en sus investigaciones, ¿ya? Y había una rotación en la cual no podían estar más de 3 meses si la memoria no me falla, y con psicólogos, psiquiatra y todo, ¿ya? Porque, claro, quedaban cagados, no podían dormir después y tenían un montón de como estrés laboral respecto a eso. Y en tercer lugar, es un asunto metodológico. ¿Por qué? Porque la pregunta es cómo yo accedo a la muestra para generar los estudios. Y con la homosexualidad, estoy hablando de los años 30, 40, 50, cuando decían ya, los homosexuales son, y uno miraba la muestra en la cual habían trabajado, ya ves entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Son los detenidos en el marco de un escándalo de abusos sexuales a menores que ha conmocionado a Pakistán. Los arrestados, una decena por el momento, pertenecen a una banda que supuestamente drogó y abusó de decenas de niños en la provincia del Punjab. Las violaciones eran gravadas, la ley del silencio, el miedo al estigma social y la pasividad policial les garantizaron impunidad durante años. La policía no hizo caso, explicaba la madre de una víctima. En vez de recoger la denuncia, metieron a mi hijo en el calabozo. La banda utilizaba los vídeos para extorsionar a las familias de los niños. Es que me drogaron y abusaron de mí, existe una delgada este joven línea de espaldas a la entre cámara. eso y la gente que Lo grabaron está todo. abogando. Me chantajeaban Y a también menudo, existe mucho decían ruido, que porque difundirían hay el vídeo si efectivamente- no les entregaba dinero y joyas. de gente Mientras que la policía quiere, habla de 15 que la sospechosos, pedofilia sea 35 vídeos considerada y como 9 una menores elección afectados, sexual, la prensa como una local asegura tendencia que hay al sexual. menos Efectivamente eso 25 existe. implicados y casi 300 niños fueron Pero se víctimas toman de la banda. ellos de razonamientos que no necesariamente están mal. ¿Cachai? Y uno de esos razonamientos es el hecho de que hay gente o sea, obviamente la mayoría de estos pedófilos no logra consumar el acto porque dentro también de lo que se establece como cómo se consuma esta relación pedófila es a través de la confianza. Entonces estamos hablando de que gente que tiene que tener algún tipo de posición dentro de la familia o dentro de su propia actividad profesional que le favorezca estar en esa situación de confianza. Y no es raro entonces que veamos curas pedófilos, donde esa relación puede darse, y vemos profesores pedófilos, donde esa cuestión efectivamente puede darse, y padres de familia pedófilos. Entonces, Ese otro problema también terrible, de que todavía no tiene respuesta científica por los problemas metodológicos, etcétera, 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 es que en el manual de diagnóstico, ya que yo estaba jugando como fuente, siempre está el problema de, primero, la pregunta ¿es la pedofilia una orientación sexual equivalente a la heterosexualidad, la homosexualidad masculina, femenina, etcétera? ¿Sí o no? Y claro. segundo, si lo es decir, hay una base en la cual a esa persona efectivamente le causa atracción sexual, etcétera, etcétera, solo y exclusivamente los menores prepúberes. Pero, ¿cómo lo hacen? Dicen, ¿quién tiene estos fantasías, sueños, etcétera, 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 pero no los realiza? Ojo, no los realiza, ¿ya? Pero tampoco tiene sentimientos de culpa, se siente mal, etcétera, ¿ya? Sino que se controla, pero puede llevar su vida, nuevamente los criterios de los trastornos, puede llevar su vida cotidiana de manera más o menos, entre comillas, normal. Tiene una orientación sexual pedófila, según el manual. Ahora bien, si realiza estas fantasías, actos o lo que sea, ya tiene un trastorno, ¿ya?
Y ahí se separa como el criterio, ¿ya? Si tiene orientación sexual o no. Y por ejemplo, también dice algo que es bastante interesante, que si uno lo piensa como que le explota la cabeza así, ¡pah! Dice que si, en Estados Unidos, si bien no hay estadísticas ya certeras de cuánto hay todo este tipo de problemas, obviamente es difícil, no sé. A ver. Yo creo que el pedófilo debe estar como 20 pisos más arriba, no, más abajo, ya, que el Mamo Contreras, po, weón. O sea, hay gente que todavía te puede defender el Mamo Contreras. ¿Quién te va a defender un pedófilo, weón? Nadie, nadie, ¿no? Y lo divertido que, bueno, algunos registros que tienen, y los ven como, generalmente lo ven como agregados, es el registro que tienen estos tipos de los sexual offenders. No, pero calmado. Que también quiero que la pregunta, también para Cata, ¿ya? Ya. Si uno, bueno, obviamente que hay cierto tipo de orientaciones para más o menos calcular, ¿ya? Cuánto de la población masculina total son pedófilos, ¿ya? Da lo mismo si orientación sexual o otra forma, ¿ya? Si ese porcentaje, ya que sale en el manual, yo lo aplicara a Chile, ¿cuántos pedófilos creen que hay en Chile aproximadamente? ¿Número mínimo y número máximo? Oscar, cuando no busqué cuántos curas hay en Chile para aproximar el número. Estoy metiéndome en el arzobispado. Estás mandándole un correo de Sati. Te caché que te estáis metiendo en la página del arzobispado. Yo creo que tiene que ser algo así como un 0.4% de la población. Solamente porque conozco estadísticas de otros lados, ¿no? Ya, pero ¿cuántos números? Porque la estadística te oculta un poco imaginarse el número. ¿Cuánto crees tú, Carla? 100.000 personas. No, ¿En Chile? yo creo que unos 2 millones. ¡No! No, me fui al chancho. ¿No? ¿Exageré? Eso sería como un cuarto de la población masculina de Chile, ¿o? Y más encima, ¿y por quién votaron eso? Que todos votaron por la misma persona. Sí. Bueno. Señor Artés, ¿por qué votó usted? No, votó 2 millones de personas. ¿Y quién le ofreció? No, nada. El manual dice que entre un 3 y un 5% de la población masculina lo tiene, ¿ya? Yo fui a mirar, agarrando el número del INE, último censo, el que vino después del desastre de Piñera, para que me crean, que era alrededor de 8.300.000 hombres, algo así más o menos ahí en Chile. Y eso sería entre 260.000, estoy hablando de números aproximados, entre 260.000 hombres y 430.000 hombres. O dice como al ojo. O la minoría, la orientación sexual pedófila es siempre muy minoritaria, o la mayoría de esa población tiene trastorno pedófilo. O sea, en el número máximo es casi medio millón de hombres. Pero eso solo cuenta a los que cometen el delito, digamos, de pedofilia. No, también los de orientación sexual, los que se reprimen y no hacen nada, ¿ya? Que no llegan al Okay. También están metidos en la estadística. Medio millón. Ahora, mira, si nosotros sacáramos una estadística de cuánta gente se mete a la Deep Web, y estableciéramos que la Deep Web, según los registros, son 80% pedofilia, podríamos quizás hacer un acercamiento de cuánta gente en Chile anda metiendo esa juega y usuario constante de la Deep Web, y ahí tendría que de pedófilos que no necesariamente son agresores, pero bueno, por algo estarán ahí. O sea, es también el punto de que otro punto metodológico problemático para ciencia es que para establecer cierto tipo de investigación sobre los gustos de los tipos, etcétera, es todo ilegal, po, weón. Si tú no podís, obviamente, producir pornografía infantil, po, weón.
Más encima, es delito en todos lados, ¿cachai? Y no es delito piola. Japón siempre tiene esa weá bien extraña, weón, de no firmar pactos internacionales sobre el asunto. El anime hentai siempre tiene ese asunto. De hecho, el anime hentai, después vamos a llegar a esa discusión más rato, como les gusta dibujar niñas finalmente, son preadolescentes, ¿ya? Y no es delito, a pesar de reclamos de Naciones Unidas, etcétera, lo siguen haciendo. Ese tipo de, cuando tratan a los pedófilos para que tengan que lidiar con sus necesidades sexuales, les pasan ya anime hentai, que no es totalmente, o sea, no es ilegal, ya, porque sigue siendo un dibujo, ya, no hay niños envueltos, literal, no hay niños envueltos en el asunto. Envuelto en páginas de hentai. Literal, no hay niños envueltos en el asunto. Es lo que ocupan para los mismos tratamientos, po. Y lo que decías tú finalmente, que yo siempre me hago esa pregunta también, o sea, primero, ¿cómo llegar a esa? De hecho, yo me pregunto como en términos cotidianos, ¿cachai? Tipo sociología más de la vida cotidiana. Primero, ¿cómo mierda llegáis a esas redes, weón? Porque, o sea, tú llegas a tu casa y decís, ya, voy a encontrar, weón, pornografía infantil. ¿Dónde empezáis a buscar, weón? ¿Voy a poner en Google esa weón? Claro. Tipo, weón. Jovencita primera anal. Jovencita. Bueno, habría que preguntarle a pasar en la carrera o cómo lo hace. Y son redes ultra secretas, entre gente que se conoce y más encima en estas mismas redes como que son, no sé, más encima son internacionales y hay un montón de esfuerzos para encontrar a esta gente, pero claro, los mismos polos de producción de la pornografía infantil se van moviendo. Hasta hace algunos años era en Tailandia se producía mucho. Y, hace como 10 años se cambió el polo a Filipinas. Y esto lo leí por una organización que se llama Terror de la Infancia, que generaron una niña en 3D, ¿cachai? Y la pusieron en ciertos chats donde había sospechas que venían tipos pedófilos y de redes pedófilas, etcétera, ¿ya? Y empezaron a seguir las IPs, ¿cachai? Y las IPs rebotaban siempre, ¿ya? En Filipinas. Y obviamente de donde eran más en general, eran de Europa y Estados Unidos, la gran mayoría. Pero, y aquí viene lo interesante, que es lo que vamos a discutir después, de las líneas o límites del derecho, ya aquí estamos hablando del tipo que hacer con ello, en términos médicos y de su definición médica, no los podían perseguir, ¿ya? Porque no era una niña de verdad, pues, bueno. Era un holograma. Claro. Entonces, no hay abuso sexual contra un holograma, ¿cachai? Así que lo único que hicieron fue identificar a estos locos, ¿ya? Y tenerlos perseguidos. Y nada, pues, o sea, de hecho es difícil encontrar algo que, no sé, yo creo que explosivo debe ser algo que si lo tenéis, bueno, o una pistola, algo que por la tenencia te pueden perseguir los pacos. Y la pornografía infantil, así como... ¿Qué otra weá? Hay, weón, ya, un animal exótico, ya, pero ¿qué tan grave que tengáis tú que demuestra lo difícil que es acceder a ese tipo de weas, la producción, etcétera, 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 que la pornografía infantil, po, weón? Sí, esa weá es más difícil encontrar que no sé, pues que encuentre polola uno de esos mismos weones que andan viendo esas cuestiones en internet. Yo creo que lo hacen justamente porque es más fácil para ellos acceder a pornografía infantil que encontrar a alguien que los quiera. Un saludo para todos los incels. Entonces, volviendo... Dale, Cata. Sí, este tema de la pedofilia es bien complicado de abordar, ¿eh? Porque, bueno, se supone que la ciencia trata de hacer una cuestión objetiva en general,
Pero de todas maneras, en este ámbito de la pedofilia, queda absolutamente cerrado a nuestra cultura occidental. Además de atravesado, por supuesto, por la legislación en los distintos países, y por eso está lo que tú decías que, claro, no se puede generar pornografía infantil en Occidente, pero sí ocurre en estos otros países, como tú dices, Tailandia, Filipinas, y por lo mismo es que precisamente quienes van a buscar prostitutas o buscan en la web este contenido pornográfico pedófilo es gente de Occidente. Entonces, claro, está el tema de los tabúes de nuestra cultura occidental cristiana, y además el tema que hay una cuestión que se trata también en la pornografía, en las prácticas sexuales desde el feminismo, donde también se acepta que hay una parte oscura, por ejemplo, nosotros que nos constituimos como occidentales, pero que el espacio del deseo es una zona oscura donde tú puedes fantasear todo lo que quieras, pero se convierte en delito cuando lo llevas a la práctica. Y ahí está incluso la cuestión de la violación. O sea, hay quienes aceptan que las mujeres, por ejemplo, puedan tener esta fantasía de ser violadas, y que lo importante es, digamos, no llevarlo que un hombre no lo lleve a la práctica. O un hombre también puede tener la fantasía de querer violar a una mujer, pero no llevarlo a la práctica. Y claro, por eso resulta esto que tú dices interesante, porque efectivamente ahí no se... En el caso de esta, por ejemplo, de que los hombres vean asusado su deseo a través del anime, o este caso que tú contabas de esta especie de muñeca virtual, claro, no estás cometiendo ningún delito, pero estás fomentando ese deseo. Entonces me parece que ahí también queda una zona oscura de que, claro, no estás cometiendo el delito, pero está a disposición libremente y sin ninguna cortapisa legal este tipo de contenido que puede fomentar este tipo de deseo y que posteriormente pudiera ser llevado a la práctica. Claro, tienes razón. De hecho, ponéis tres cosas bien peleagudas de discutir. La primera es la diferencia entre pecado y delito. Claro, si yo me masturbo con una persona con nombre y apellido que conozca, pensando que soy partícipe de una violación con ella, ¿ya? Claro, la pregunta es, ¿qué pasa ahí? ¿Ya? En la definición cristiana de pecado me debería sentir terrible, ¿ya? Porque obviamente no hay una separación clara entre acción y deseo. Deseo en el sentido de realizar el deseo de realizar la acción, la idea, ¿ya? Y tampoco hay daño. Claro. Y esa es así como la definición así, o sea, la forma, claro, occidental, ilustrada, europea de diferenciar el problema. ¿Dónde está pecado, dónde está delito? Y lo otro es, claro, que de hecho eso se me olvidó decirlo y me lo acordaste con tu comentario, Cata, de que también para tanto la definición de orientación sexual como la de trastorno se necesita una sistematicidad de al menos 6 meses. Entonces no es solamente que, no sé, tuve un sueño calentón con, no sé, una alumna que tiene 13, ¿ya? Me desperté con una erección y eso me hace automáticamente un pedófilo. Bueno, según la definición estándar, no. Eso sería lo primero. Y lo otro que eso me impresionó harto. Yo hace años, por cosas del trabajo, me tocó leer El Satiricón 2 veces. De hecho, primero lo leí como estudiante de historia. Y algo que me llamó la atención, El Satiricón es una novela ya de más o menos el año 30 después de Cristo, romana, que cuenta como la historia de dos amigos, ya, que son medios pícaros. Y en una parte de la novela muestra una concepción de la sexualidad romana sobre la niñez.
que era que como el niño se lo entendía como un adulto en miniatura, estaba penado con las penas, los castigos más draconianos, el violar o abusar de un niño, pero sí se entendía la posibilidad de que el niño tenía deseo sexual. Entonces, si el niño tenía autonomía al adulto, ¿ya? Que es un argumento que siempre ocupan los movimientos pro pedófilos, ¿ya? Si el niño deseaba al adulto, ¿ya? Ahí no había problema para Roma, no hoy en día, obviamente, ¿ya? Entonces, claro, uno empieza a decir, ¿dónde está el límite? Si miráis ¿qué haces con el manga hentai en Japón? Si realmente lo que dibujan ahí y se vende y es legal, etcétera, son niños preadolescentes, o al borde, siempre jugando con el límite. Y como si tú buscas, o sea, y ahí podríamos saltar a temas más grandes, ¿ya? ¿Cómo rediferenciar eso que ya diferenció hace 200 años la ilustración entre pecado y delito, y los temas más contemporáneos, el mismo feminismo, etcétera, ¿cómo reprimir eso? Si es que hay que reprimirlo, o no, o lo dejamos a la moral individual, o a la educación, que es lo que también quería discutir en la segunda parte. y aparte lo que dice la Cata es vital, porque existe una diferencia ahí que tampoco está, que no estamos claros de los nexos. O sea, no podemos decir a rajatabla que cierto porcentaje X de la población, si está expuesto a este tipo de estímulos, va a responder a ese tipo de estímulos. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo determinamos que ver, por ejemplo, que le hacen los japoneses, que es ver básicamente en dibujos animados y cosas así, esta pedofilia, pueda decir con cierto nivel de certeza seria que de ahí va a salir un tipo que cometa un acto que sea sancionable por la sociedad nuestra, porque para ellos no es sancionable. No sabemos cómo. Y yo creo que uno de los grandes personas que alguna vez se dedicaron como seriamente es Kingsley. Sí, porque Kingsley se dedicó a... Lo que pasa es que Kingsley intentó agarrar lo que podríamos definir como el que sufre el trastorno o la enfermedad mental en esa época. Kingsley hizo los estudios en los 40, pero el que, entre comillas, es normal. Entonces, llegar a la parte de la muestra poblacional que no llega a la ciencia, como en el caso del pedófilo, y ahí describirlo, y ahí obviamente atacar los tabús. O sea, el ejemplo clásico, dos datos que sacó Kinsey bueno y que dejaron la mierda en la discusión. El primero era la cantidad de personas, ya obviamente con el sesgo machista, mujeres que tenían sexo antes del matrimonio, ¿ya? Todo el mundo decía, no, deben ser las que son sueltas de casco, las putitas, etcétera. Algo habrán hecho. Y puta, weón, no me acuerdo específicamente cuál era la cifra de Kinsey, pero era arriba más del 30%, en los 40. Y cuando ese fue y cuando sacó también el estudio, bueno, el segundo estudio que es de las mujeres, de que las mujeres tenían más orgasmos con sexo entre mujeres que sexo heterosexual. ¿Está ahí? Ya, otra bomba. Pero me hace recordar también toda la discusión que no se dio hace tanto, hace un año, cuando funaron al pelado Foucault, de que salió la historia de cuando iba a Argel, ¿cierto? Argelia. Y el tipo decía que tenía sexo en el cementerio arriba de las tumbas, algo que, no sé, es difícil de creer. Pero que él era toda la discusión, bueno, primero se sucedió, segundo, que era lo más decidor y complicado, era si él había tenido sexo con niños menores de 14 años o no.
Y también toda la transpolación que siempre está con respecto a la discusión de dónde fijar, que eso ya es súper arbitrario, eso ya lo discutimos en la segunda parte, de dónde fijar la edad de consentimiento sexual. Porque siempre va a ser arbitrario. La ley tiene que fijar un número, y siempre va a ser arbitrario. La pregunta es dónde lo vas a fijar y bajo qué condiciones. No, nuestros amigos libertarios han estado rozando el tema de la pedofilia. ¿Cómo? Porque ellos están estableciendo que, incluso están teorizando que se podría comprarse a niños. ¿En serio? No te voy a... Entonces el entendimiento de ese niño que tiene consentimiento, bueno, si tiene consentimiento para relaciones comerciales, dime cuál sería el otro tipo de consentimiento que podría tener alguien que puede decidir de su vida de ese estilo. A ver, espérate. El razonamiento es más o menos como Pedrito, si yo le paso una luca, ¿ya? Pedrito es su papá. Mientras Pedrito tenga el razonamiento para con esa luca satisfacer las necesidades del mercado, es decir, ir y comprarse algo, ¿ya? ¿Por qué Pedrito no podría él mismo satisfacer las necesidades del mercado para otro lado? O sea, venderse. Ese es el razonamiento. Básicamente eso, porque imagínate que tampoco está dentro de su universo, dentro de su estructura mental, dentro de cómo ven ellos que es lo importante para la humanidad. Lo más importante sería el mercado. Más que ellos no son humanistas. Entonces, ¿por qué no? Si puedes hacer lo más importante que hay para la sociedad, que es esta cuestión de comprar y vender, ¿por qué entonces no vas a hacer otras cosas menos importantes? Si lo más importante es la propiedad privada y tú puedes interactuar con propiedad privada, y si tu cuerpo es propiedad privada, ya, pero ahí vaya a chocar, que es la discusión que yo siempre tengo cuando se intenta el aborto. Pero cuando se intenta argumentar desde presupuestos tipo Foucault, como decía la cara, o sea, partamos de la base de que siempre hay tabús que están determinados por una cultura en un lugar determinado, en un tiempo determinado. Esos tabús se convierten en ideología, moral, etc., ¿ya? Y nos causan rechazo, culpa o placer. Pero la pregunta es si esa aproximación descarta de que efectivamente las relaciones sexuales, en su enorme mayoría, cuando ocurren entre menores de edad, preadolescentes y adultos, es dañina para los preadolescentes. Tú le causas daño a un niño, weón, por eso se define automáticamente como abuso. La pregunta es, para mí, porque siempre se pone el debate de la siguiente manera. Tú estás argumentando que en todos los casos es imposible que haya una relación sexual en la cual no haya daño. Inclusive no. O sea, no. ¿Sabes cómo te lo puedo argumentar? Pero no podís generar un criterio médico y jurídico en base a excepciones a la regla. ¿Y cómo vaya a diferenciar entre excepciones a la regla y cuando se cumple la regla? Te hago el tiro un caso que te va a dejar la boca cerrada. Bill Cosby. Bill Cosby, Harvey Weinstein. Lo que yo puedo hacer es hacer contratos de confidencialidad con esa persona abusada y pagarle, y los que argumentan esto siempre, y lo veo muchos humoristas, oye, pero si el gallo quedó millonario, oye, pero si el niño al que Michael Jackson le pagó plata, le pasó plata a la familia, y era gente que no tenía que comer, etcétera, etcétera. El gran problema que tenemos es que en Estados Unidos justamente este tipo de actos, y es lo que se está buscando para otros lados, se puede tapar con fajo billetes. Claro. Entonces no es tan loco lo que están diciendo los gallos para este tipo de forma de entender el mundo, digamos.
O sea, es que claro, ahí todo se va a la cresta. De hecho, ahí lo mismo que decía la Cata, uno lo puede ocupar en el caso gringo. O sea, yo puedo abusar sexualmente de todos los niños que quiera, siempre y cuando cumpla dos condiciones. Uno, tener la plata suficiente, y dos, condiciones que se conectan, que el abusado o el padre esté dispuesto a ser pagado. Entonces yo hablo, es como, llego, abro la chequera así, y le digo, ya, ¿cuántos ceros le pongo al cheque? Y si vos está dispuesto y no sigue con el proceso judicial, eso queda en un acuerdo de confidencialidad. Y más encima no podía hablar, no podía trolearlo, no podía funarlo. No. De hecho, está en contra de la ley si lo hace. Es terrible, porque no podís funarlo de vuelta, uno, porque si lo funas tenés que pagarle plata de vuelta, ¿ya? Y más encima, el loco te puede hacer mierda por difamación, bueno. Entonces, bueno. Bill Cosby salió ahora la corte lo va a librar. Sí, lo va a dejar libre, bueno. Porque, bueno, nos tiraríamos más con otro tema con Bill Cosby. Pero, bueno, otro problema que uno mira y que lo estaba leyendo en la definición médica, que se me ocurrían cosas así como para preguntar o para pensar o para discutir, era que la pregunta que es como el salto grial en este tipo de cosas: ¿bajo qué condiciones es posible que se produzca o alguien que sufre el trastorno pedófilo o alguien que tiene orientación sexual pedófila? ¿Qué tiene que pasar? Y hasta ahora, con la poca investigación científica que existe, en base a los criterios que nosotros estábamos hablando, dice lo primero es tener un desorden antisocial. O sea, Oscar Waldo, está ahí para la foto, está ahí ready. Cualquier tipo de desorden antisocial aumenta las posibilidades de que se tenga este tipo de trastorno o la orientación, pero más que nada el trastorno. Víctima de abuso sexual infantil, ser víctima en general en los casos de abuso sexual, en las reconstrucciones biográficas siempre se encuentran, o habitualmente se encuentran rastros de abuso. Sí. Pero hay uno que es el menos investigado, ahora se está investigando un poco más, fui a mirar, igual el libro ya tiene 10 años, y hay más estudios no concluyentes, pero dicen que en el desarrollo neuronal en el útero ya puede influir en la orientación sexual. O sea, algo de nacimiento, algo como hormonal de desarrollo neuronal. Entonces me dice ya, y aquí vamos a cosas que vamos a discutir, de las cosas que nos han quedado ahora dando vuelta y en el próximo bloque, de qué hacer con los pedófilos. Primero la respuesta jurídica. Claro. Así que, ¿Cómo administra el problema? ¿Cómo lo soluciona? O sea, ¿cómo mientras lo solucionas, lo administras? No, o sea, el objetivo sería queremos que haya menos abuso. No, o incluso el objetivo sería queremos que haya menos pedófilos. No, y en términos duros, concretos, etcétera, el control poblacional de 500.000 de chilenos, que en los números más altos ya tienen este trastorno o tienen la orientación sexual. Entonces, para irnos a la pausa, nos vamos a ir con el gran Jerry Lee Lewis, ¿ya? Oscar Waldo puede contar rápidamente la historia de la sobrina, la prima. Se casó con la prima, se la llevó, y en ese entonces era un escándalo, porque, bueno, no solamente uno podrá decir que en el sur de Estados Unidos se casaban entre parientes, todo eso, pero también existían leyes que no permitían que tú fueras de un estado a otro con menores de edad. Así que el tipo se agarró con la familia y todo eso, y fue su esposa durante casi todo el tiempo, esa persona. Pero imagínate, y hay una película donde sale incluso reflejado eso, donde sale actúa la Winona Ryder, que es muy buena esa biopic. La he visto. Buena recomendación. Entonces nos vamos con Grandes Bolas de Fuego, Great Balls of Fire, de Jerry Lee Lewis.
Bueno, escuchamos al gran segundo rey del rock and roll, Jerry Lee Lewis, ¿ya? Con su gran tema conocido, Grandes Bolas de Fuego. Y ahora en este segundo bloque, de hecho estamos hablando harto en la pausa entre nosotros, sobre el asunto de qué hacer con los pedófilos en términos de control, ¿ya? Control poblacional. Y bueno, obviamente que sería bueno primero para abrir la discusión entre nosotros tener ciertas líneas generales de la aproximación jurídica, si hablamos ya. Entonces, en términos médicos, ¿qué es un pedófilo? Ya tiramos algunas líneas, ¿cierto? Unas ideas generales, los problemas, etcétera. Entramos un poco en el debate culturalista, si se puede decir de alguna manera, de si la cultura determina en específico la cantidad, la forma, la manera en la cual el deseo sexual se expresa. Ahora entramos a algo que también tiene que ver con eso, obviamente, y que es la aproximación jurídica. Lo primero que uno tiene que tener más o menos como marco para entrar es dónde se fija arbitrariamente la edad de consentimiento sexual. En el planeta, ¿ya? Salvo muy raras excepciones, siempre está entre los 13 años y los 16 años. ¿Ya? En Chile es 14. Obviamente eso no significa que yo con 14 pueda hacer lo que se me ocurra, ¿ya? Obviamente que hay otros delitos involucrados, pero la diferencia es siempre que cualquier actividad sexual, la que sea, con alguien debajo de la edad de consentimiento sexual es automáticamente violación. Y así de arbitrario. O sea, no... Claramente hay abuso sexual, etcétera, por supuesto, ¿ya? Pero cualquier tipo de relación sexual consumada es violación. No hay consentimiento ninguno. Y entre esos 14 y 16 años, para la pedofilia, ¿ya? Que de hecho se entiende que obviamente ahí, al realizar cualquier tipo de contacto sexual, se entra automáticamente en la definición de trastorno pedófilo. Está la idea como, bueno, esto es una pena común, ya, dependiendo obviamente del daño que se ejerce, en este caso contra un niño, es población siempre en riesgo, por lo tanto recibe una mayor pena, pero en realidad entre los delitos sexuales la forma de castigar es la misma, tipo te irás preso más cantidad de años, pero te irás preso, ¿ya? Como te vas preso en todos los otros delitos. Así hay sistemas jurídicos que procesan el asunto. Pero hay otros, ¿ya? Y aquí es lo que es lo que más produce discusión y vamos a discutir, de que obviamente tiene una pena especial, porque el pedófilo, así como lo podría ser habitualmente también el ejemplo del violador, no son cualquier tipo de delincuente, son delincuentes especiales y hay que generar medidas especiales. Por ejemplo, castración quirúrgica, cortarle el pene así directamente, química, ¿ya? Darles medicamentos de manera obligatoria para que les baje la testosterona y la libido, tratamiento psiquiátrico forzado, o hasta meterle una tobillera tipo GPS de que esté controlado la 24/7, o que aquí ya empezamos a hablar de otro tipo de medidas, generar un registro público de pedófilos, ¿ya? Estados Unidos ya es como el ejemplo modelo, por eso hablo de los gringos, ¿ya? Los gringos, nosotros sabemos que tienen su forma particular de castigar. Uno de cada 4 presos en el planeta es gringo, probablemente negro, obviamente. Negro latino. Negro latino, bueno, negro latino, después así. En el último caso está el blanco anglosajón protestante. Y si uno mira en Gringolandia, hubo una especie de cambio de foco en como el delincuente peligroso para la opinión pública, obviamente influenciado por la prensa. Así como en Chile, el hueón peligroso no era el cogotero, ¿ya? El flight, el delincuente común.
en la parte final de la dictadura, sino que era el extremista, ese era el hueón que realmente era el que concentraba todas las preocupaciones del derecho penal. Y eso después se cambió con paz ciudadana, etc. En Estados Unidos pasó más o menos lo mismo, pero con el tipo de delincuente sexual. En los 80 la gran preocupación, y que también fue muy fuerte en el debate feminista, era el violador, ya el violador de mujeres adultas. Ese era el enemigo público número uno en términos de delincuente sexual. Pero en los 90 ya empezó a ser cada vez más el pedófilo, hasta que California y Miami, a finales de los 90, 96, o sea, perdón, 96, 97, 98, empezaron a sacar leyes especiales ya en que los castraban químicamente de manera obligatoria y de por vida. Es decir, ya, digamos que Oscar Waldo es pedófilo, lo pillan, ¿no? Lo toman preso. Oscar Waldo tienes que ir 20 años preso, te vas 20 años preso, ¿ya? Y al salir a la calle te obligaban a tratamiento psiquiátrico forzado hasta el día de hoy y castración química. Pero también en los 90, el año 94, ya ocurrió un caso, típicos casos que activan el pánico moral, que la gente se enoja mucho, se transforma en una discusión pública gigantesca. Fue el caso que dio origen a la ley Megan. Tipo, esas típicas discusiones tipo, no sé, ¿cómo se llama la ley si manejáis curado en Chile matáis a alguien? La ley Emilia, ¿ya? La ley Emilia. Ese tipo de casos, de que ocurre algo que es terrible, ¿ya? Y por la discusión pública siempre, habitualmente se ocupa como para endurecer el derecho penal en un delito específico. En este caso se llama Megan Canca, se llamaba. Era una niña de 12 años, 11 años si no me equivoco, y el vecino que ya había estado condenado por abuso sexual la violó y la mató. Quedó la caca en Estados Unidos, obviamente, toda la discusión. Y ahí se aprueba en el Congreso gringo, ya con Clinton, una ley para todo Estados Unidos en que de ser condenado por un delito relacionado, un delito sexual relacionado con la niñez, caes automáticamente en un registro estatal, ya de cada estado de Estados Unidos, público. Y que la base de datos la tiene el FBI y que tú puedes saber georreferencialmente donde hay un sexual offender cerca de tu colegio, más cercano. Oye, espérate, de hecho, para que esto a mí me dejó como con la boca abierta. Cuando obviamente siempre está la pregunta de cómo hacer que el Estado cumpla lo que tiene que cumplir. Y el gobierno federal, en este sentido, ¿ya? Es decir, el presidente de Estados Unidos y sus ministerios, etcétera. Si un estado de Estados Unidos, digamos Alabama, Texas, California, Miami, etcétera, no tiene correctamente actualizadas estas bases de datos, el Estado federal, ya, el gobierno federal, perdón, le puede quitar el 10% de su presupuesto anual como castigo. Y fue a mirar así como tirar datos, así como a la rápida, ¿ya? Y vi el presupuesto de California, que es el estado más rico de Estados Unidos, del año 2022, y si esto sucediera, ¿de cuánta plata hablamos? Y son 28.000 millones de dólares que le puede castigar el gobierno federal. Entonces los tipos realmente se aseguraron de que esto sucediera. Y que por favor, para empezar como a discutir ya el asunto, que depende el Estado ya de cuáles son y en qué medida se publican los datos personales de esta base de datos. De hecho, yo fui a mirar y, por ejemplo, hay estados que lo publican cara de raja en Facebook. Y en Facebook sale la foto del tipo, el nombre, el delito que fue el que fue condenado, ¿ya? Y hay estados incluso ya que le avisan a la población alrededor de que vive con el tipo. ¿Cachai? Claro. Le llega una carta. Entonces, ahí se abre la pregunta y uno dice, oh, ya, estamos... O sea, estaría usted, Catalina, usted
Oscar Waldo, de acuerdo con hacer un registro de estas características, registro de pedófilos, y avisar a la gente? No necesariamente, depende. En Estados Unidos ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Es que si el mismo modelo de Estados Unidos no, porque el modelo de Estados Unidos incluye gente que puede ser ofensor sexual por andar con los pantalones abajo curados en una fiesta y alguien te denunció. Por lo tanto puede haber gente que no necesariamente sea un ofensor sexual. Referido a una fiesta de niños, un cumpleaños infantil. Estamos hablando de delitos relacionados con la niñez, pues, weón. Sí, pues. No hay que denunciar a alguien si en un cumpleaños lleno de niños se bajan los pantalones y empiezan a hacer. Por supuesto. No, sí, yo en términos generales diría que sí. En términos generales, ¿bajo qué condiciones no habría que denunciarlo? Yo no te digo sí la denuncia, pero yo también establecería, por ejemplo, imagínate que yo soy político y pongo plata para que una institución del Sename se dedique a gestionar la miseria de estos niños, y resulta que la institución que yo puse plata, y yo recibo ingresos por eso, me gano concursos, están abusando sexualmente de niños. Yo incluiría dentro de ese registro al director y también a los capitalistas socios de esa cuestión. Así que claro, me gustaría que fuera más amplia inclusive el registro de ofensores sexuales. Quien financia actividades ilícitas donde se está abusando de niños también debería estar en ese registro. O sea, sería, a ver, estamos hablando, en términos simples estamos hablando... La senadora Goich de la Democracia Cristiana estaría en ese lista. Ya, pero lo que estamos aquí hablando es hacer un DICOM de pedófilos, ¿ya? Un DICOM pedófilo. Sí. En ese DICOM pedófilo, la pregunta es, obviamente, que esa información hasta cierto punto se maneja, ¿ya? La pregunta es la privacidad del condenado que ya pasó por la cárcel. Pues ese es el problema para mí. El problema es que estamos hablando de una persona que ya pasó por la cárcel, es decir, ya cumplió su pena, ¿ya? Y que esa información, que debería estar, obviamente que están los antecedentes penales, y que si esa persona fuera a buscar trabajo y tuviese que presentar ese tipo de certificados, saldría ahí, se le informe a la población del territorio donde vive que cometió ese delito. Y tú decís que hay que meter, es como un DICOM pedófilo, pero en el caso del DICOM es que habría que meter a los banqueros también en el DICOM. ¿Eso es lo que querías decir tú? Claro, imagínate que el terrorismo es una de las cosas que la sociedad incluye, que es de las cosas más terribles que hay. Y los que financian el terrorismo incluso se pueden quedar sin naturaleza jurídica. ¿Por qué con hacer tráfico de niños no se hace lo mismo? ¿Pero sería la diferencia? ¿Cuál es el daño? ¿Estáis de acuerdo porque se le diga al vecindario, se le informe de que vive un condenado por pedofilia ahí? Así, si se hiciera mañana, tendría que ser bien delicado, pero en términos generales diría que sí. O sea, ¿tú cachai que la complejidad... Pero dime que sí, no, pues, weón. Demoráis mucho si quiero la Catalina también. Es que sabéis que lo que no quiero es que de decir que sí y después lo que pase es que la gente ande haciendo redada y matando a toda esta gente o poniendo una wincha y la hora. Tampoco eso me dejaría contento. Por eso eso ha pasado. De hecho, lo que pasa, como, bueno, primero escuchamos a la Catalina. Catalina, ¿sí o no? No estoy de acuerdo con que esa información esté disponible tan públicamente, para nada. Y precisamente por lo que estaban empezando a decir ustedes ahora, o sea, si la sociedad supiera administrar correctamente esa información a disposición,
yo te diría sí, que esté a disposición de todo el mundo, pero para que haya linchamientos o para que a esa persona no se le permita reinsertarse en el mundo laboral, y que vea, que se ponga en riesgo físicamente, digamos, no, ahí no estoy de acuerdo para nada. Ya, pero es por eso. Es que ¿sabes cuál es el problema? Es que si lo hacemos así, imagínate que yo lo que quiero, yo soy la persona que quiero que los maten a todos. ¿Ya? Y digo, no me gusta, yo quiero que los maten a todos. Que los maten a todos. Tú eres esa persona. Claro. Imaginen que yo quiero eso. Entonces, el hacer esta cuestión pública en un país como el nuestro sería hacer eso, pero light. ¿Cachai? Que en vez de que alguien lo ejecute, que llegue una turba y lo mate. Entonces, como la misma wea al final. Ya, pero un republicano facho, imaginemos que este tema lo discutiese, no sé, Jamones Kaiser. El Jamones Kaiser te va a decir, bueno, ¿y qué pasa con la reincidencia? O sea, ustedes están, no he dicho mi posición, estoy en la esquina cómoda, ¿ya? Les diría, entonces ustedes están de acuerdo con que se ponga en peligro a niños ante la posibilidad de reincidencia de estos depredadores sexuales. ¿Qué hacen con eso? Ay, me gusta la posición cómoda. Que es cómoda. Yo creo que siempre se está en riesgo de eso. Sí, pues, y un riesgo, sí. Es como, yo le digo entonces yo le digo, la mayoría de los delitos se producen dentro de la familia. Si usted está a favor de la familia, quiere decir que está a favor de una estructura de sociedad donde se favorece los lazos de confianza en que hacen posibles estas violaciones de niños. Saliendo de la zona de confort, weón, me cuesta, y diría que no, porque no hay redención, pues, weón. No hay la posibilidad de pagar lo que hiciste. No existe, se borra. Y es como estar siempre en la cárcel, ¿no? La posibilidad de rehacer la vida después de pagar, weón, para con la sociedad yéndote en cana. Imagínate lo que debe ser un pedófilo dentro de la cana, weón. ¿Cómo debe vivir ese weón? ¿Ya? Te vuelve súper popular, weón. Mira, en la punta de la lengua. ¿Qué parte de tu cuerpo se vuelve popular, weón? Cuando entras a la cara siendo pedófilo, pero los auditores se lo pueden imaginar. ¿Qué parte cambia diametralmente de tu cuerpo? El diámetro, sí. Pero yo, o sea, en primera instancia estoy en contra de ese tipo de listas por eso, no existe la redención, no existe nada. Si se quiere lograr cierto tipo de prevenciones, sí se pueden hacer weas más light, obviamente, por ejemplo, como el caso de Alemania. Acá lo que se hace es, aquí te pueden pedir el certificado de antecedentes de manera obligatoria solo para cuestiones específicas reguladas por ley. De hecho, para pedir pega no te lo pueden pedir, ¿ya? A veces que sean pegas específicas. Y para pegas que tengan que ver con personas en riesgo, viejos, tipo casas de reposo, güey, así, colegios, jardines infantiles, etcétera, tú no podés tener ningún tipo de delito sexual. Cagaste. Y tienes que presentar automáticamente tu certificado de antecedente. De hecho, yo trabajé como voluntario
en una organización que ayudaba a pacientes psiquiátricos, y yo tenía que salir con ellos a pasear, pues, y a conversar con ellos. Y ahí, por ejemplo, me pedían mis certificados antecedentes con ese preciso fin. Puta, esa weá es defendible. Sí, estaría de acuerdo con ese tipo de cosas. Menos mal que no aparece el listado de tus amistades, porque no, si aparece Oscar Waldo ahí, claro, ahí fuera todas las pegas. No me fueron a revisar el Facebook y hiciera amigo de Oscar Waldo, pues, weón, ahí... ahí claramente que me hubiese prohibido acercarme a todo. De hecho, ni siquiera hubiese podido pasear animales. Y... sobre todo animales. Sobre todo, especialmente animales de gran calado. Ojalá vacas. Claro. Entonces, sí, eso lo puedo defender. Ahora bien, una lista de esas características no, weón. Sí hubo... Eso no lo seguí, ese debate, ¿ya? Y no se aplicó porque si no hubiese vuelto a estar en la prensa, pero recuerdo que la actual alcaldesa de Ciudad de México, después de una marcha del 8M o marchas feministas por algún feminicidio, ese era más o menos el contexto según mi memoria, propuso hacer eso mismo, pero con los condenados por delitos sexuales contra las mujeres, ¿me acuerdo? Y como la Ciudad de México es un estado autónomo, propuso hacerlo para la Ciudad de México. Se generó un montón de debates, etc. Y no sé, yo creo que la pregunta que me haría es, claro, finalmente ahí lo que estoy haciendo es obligar a una persona buena que se suicide, pues, y eliminarlo. Claro, como te digo, es como una forma de hacer más light. Con mi lógica brutal, yo te diría, mátalo. Sé, weón. Claro, esa es la cuestión. Sé honesto y propone la pena de muerte para esa gente, ¿ya? Y matémoslo antes de que, weón, andar publicando listas, weón, de mierda y que la gente, weón, los tenga ahí y esté el estigma en qué vaya a conseguir trabajo, weón. Sí, ¿sabes por qué? Por eso mismo yo te respondí la pregunta como te la respondí, ¿cachai? ¿Por qué? Porque si yo meto, yo estoy juntando dos males y estoy priorizando un mal que a mí me parece mucho peor, que es la persona que está lucrando, que hizo una organización, que le llegaron informes de lo que pasaba, que hizo vista gorda, que utiliza ese mismo dinero para tener una cadena de weas para que la gente ande abusando de niños. Y yo digo, si ese tipo de delito está metido con lo otro y yo no tengo redención para esa gente, me parece un trato mejor de lo... ¿Dónde ponéis la barrera? ¿Cachai? Y yo te diría, en vez de que discutir con alguien que defendiera esa postura rajatabla, le diría que sería mejor ser sincero, weón, y decir, pues, ¿sabéis que demora pena de muerte, weón? Defiende tu postura de manera sincera y honesta, ¿cachai? Lo que yo creo que claro. Es como, de hecho, es peor que la cárcel, o sea, es como continuar en la cárcel en condiciones peores, pues, imagínate, no sé, llega el correo, weón, y te recibieron un paquete, ¿ya? Y tenéis que ir a buscarlo, weón, a tu vecino de al lado, ¿okay? Y a tu vecino al lado del pedófilo, weón. O no sé, hay una reunión de propietarios, weón, tenía el pedófilo ahí. O, ¿qué así, weón? No, imagínate que me conseguí pega, por fin tengo pegas, pues un año cesante, weón, por fin, oh, puta, la pega la raja, y resulta que mi jefe... Mi jefe es pedófilo. O sea, piensa en la cantidad de problemas prácticos y cotidianos que genera, weón, tener cercano a un weón funaki, ¿ya? Sea amigo, jefe, la weá que sea. ¿Ya? Imagínate un pedófilo, weón. Eso, weón. Que es alguien que uno no quiere tener cerca. Como los gringos tienen esa capacidad infinita de castigar, ya de las maneras más estrafalarias y hipócritas, a mi gusto, ahí nos acaba lo interesante del caso gringo. Los gringos
¿ya? Sacaron, bueno, varios estados, ya, ante el pánico moral y que el pedófilo es como el nuevo enemigo público, sacaron esto que les contaba de la ley Megan, que finalmente este registro público de pedófilos que tienen que tener todos los estados y actualizados de manera habitual, ¿ya? O correspondiente. Y después hubo otros estados que dijeron, no, pues, hagámoslo de otra manera. En vez de generar este tipo de registro, ¿ya? Como estos hueones son lo que en inglés siempre se dice, en español no de esa manera, los depredadores sexuales. Como son depredadores sexuales que son como una especie de bestia que no se los puede parar, ¿ya? Y van a volver a cometer los delitos. Es cierto que hay investigación que dice que es muy probable. Mejor metámoslos de por vida en un psiquiátrico, pues. Así que un montón de estados, el weón, por ejemplo, ya digamos que se comió 15 años de cara, ¿ya? Por un delito de abuso sexual contra la niñez. Después de los 15 años de la cana, en vez de que los sacaran a la calle, ya los metían directo a un psiquiátrico de por vida, pues. Y un psiquiátrico para criminales. La cosa es que en Kansas existía esta ley, ¿ya? Que se llamaba la Ley de Depredadores Sexualmente Violentos. Y en el 96 llegó a la Corte Suprema. ¿Y por qué llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos? Por una cosa obvia, pues. Si yo fui acusado, procesado, encontrado culpable, pagué mi pena, me tengo que ir para la calle, pues, weón. No me pueden meter de nuevo preso, ¿cachai? Y hay una cláusula que se llama la cláusula contra la doble amenaza en el derecho penal gringo, que es que tú no puedes ser procesado o culpado 2 veces por el mismo delito. Claro, en casi ninguna parte del planeta. No sé, claro, es una hueá obvia del derecho penal. Entonces decían que violaba esta cláusula, y es obvio que la viola, pues, weón. Y la Corte Suprema, para no obviamente esto, o sea, a Megan la mataron en el 94 y a los jueces les llegó el año 96 esta bomba, esto que nadie quiere así tener en las manos. Los jueces gringos dijeron que solo en el caso de que la ley fuese específica y que los gobernadores tomaran las decisiones, era legal. Así que ahora depende de la buena onda que tenga el gobernador, ¿ya? Si te toca un gobernador republicano o demócrata y todas esas mierdas, ¿ya? Y qué tan específica es la ley para que te vayáis de por vida finalmente, weón, preso a un hospital psiquiátrico después de pagar tu condena penal. Esa es otra solución. Y bajo el mismo argumento. Usted quiere poner en peligro a la población ante un depredador sexual para que haga lo mismo que ella hizo y le rompa o le destruya la vida a otro niño, no. Entonces metámoslo en lo psiquiátrico. Claro, pero lo metí para siempre. Por vida, se muere. Ya, pero el Estado liberal tiene el gran problema, que es lo único que le interesa, que es el presupuesto. Y por eso mismo esta cuestión ilógica de tenerlos viviendo, porque efectivamente los trabajos que logran tener estos sexual offenders, estos sexual predators, son trabajos de mierda. Entonces, imagínate, el único caso en que un weón blanco privilegiado puede tener la misma pega que un inmigrante latino, es decir, weón. Casi. ¿Sí o no? Sí, un depredador sexual. Claro, pues, bueno, ahí tenéis la igualdad, pues, pero claro, trabajan en pegas de mierda y esas pegas necesitan que trabaje gente, pues, llenar de inmigrantes. No sé, no quiero ofender a nadie, pero me imagino si tuviese algún futuro o un pedófilo después de cumplir condena, sería en pegas que no tuviesen atención de público, tipo informático, tipo, no sé, hueones que están solos, hueones y no con la gente.
No quiero hacer la misma pega. Pero, la web. Pero no sé, no vaya a hacer ser la misma pega que hacía antes ese mismo género informático. Antes de que lo condenaran. Si igual imagino que los que tienen que andar viendo esas cuestiones en la Deep Web, igual tienen que cachar harto de informática. O sea, claro, de hecho los pagos los podrían contratar, pues, weón. Sí, pues. Para que ellos hagan los informes, weón. Ese sería un buen guión para una serie, weón. Un experto por pedofilia que trabaja para la policía, weón, persiguiendo pedófilos. Y encuentra el amor. Sería un buen guión, weón. Sería un buen... Imagínate, el comisario es Torrente, ¿ya? El pedófilo que tiene que mirar las weas soy vos, weón. Imagínate esa película. No, yo creo que la podría producir, Harvey Keitel la podría producir. Claro. Y dirigirla al weón del López, Nicolás López. Claro. De Tramoya. Bueno, tiene que. Pacuña tendría que estar entonces. Sí, claro. Y Mariana Elwin poniendo la plata. Enrolándose. La Mariana Elwin, este es un comentario muy ignorante, pero la Mariana Elwin ponía plata para las películas de la Paz Pacuña. No, pero el marido de la Paz Pacuña. Oye, que actúa mal ella, weón. No, pero es que hace poco, en estos días, Mariana Elwin usó sus redes sociales para decir que había sido todo muy injusto con Nicolás López. ¿La dura? Sí. Sí. Como en un Instagram, creo, de Twitter, no lo sé. Si el weón tiene como 208 WhatsApp, llamadas telefónicas, me acuerdo, algo así, leí un titular de que está enterrado en mierda ese weón. Y lo van a hacer pedazos de seguro y salir a defenderlo. Bueno, volviendo a nuestro tema, ya hablamos de la aproximación médica, la aproximación jurídica, y no sé, yo para cerrar el tema como más jurídico, yo soy partidario de las penas que existen, o sea, que sea una pena estándar para un delito sexual, que obviamente es más grave, que tiene que ver con la niñez, los niños son mucho más vulnerables, no tienen su criterio formado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las penas especiales, bueno, no estoy de acuerdo. Esa forma gringa de castigar, así media protestante, que llega a esos criterios absurdos, ¿no? Y de hecho uno podría hacer también como por joder, hacer weas más complejas. Así como soluciones más complejas todavía, más difíciles. No, sí. Oye, yo ahí quiero preguntar, por ejemplo, en el caso de las personas que han cometido asesinatos, ¿las penas también hacen ese tipo de seguimiento? ¿La persona cumple la prisión y después se reinserta como si nada? Tengo entendido que en Gringolandia no, si matáis a alguien te da a la cara y de ahí salís, chao. Porque la justificación es que el depredador sexual, como la definición tú le dices, como son depredadores sexuales, apenas tengan la oportunidad de hacerlo, lo van a volver a hacer. Y como es población vulnerable, ya, yo de un asesino me puedo defender eventualmente. ¿Cachai? A no ser que sea, o sea, habría que entrar a hilar fino, como que se fuera asesino de niños, pero no, aquí eso es como, bajo ese argumento marcan la diferencia. ¿Cachai? Es que eso me interesaba, si era una cuestión como puramente moral o si se estaba detrás ese refugio, digamos, esa consideración. No hay un registro nacional de asesino. No. Y de hecho, por ejemplo, lo que sí está en todos lados es que cuando piden libertad condicional, porque a diferencia del sistema penal chileno, o lo que se llama sistema penal continental europeo, de su influencia, los gringos tienen una hueá bien extraña, que
aquí, cuando a ti te condenan a una pena fija. ¿Cachai? El juez te dice, usted se va a ir 5 años y un día, ¿ya? O 10 años y un día, o 10 años, ¿cachai? Los gringos tienen un sistema de pena tipo, usted se puede ir preso entre 5 y 30 años. ¿Cachai? Yo decía, ya, pero que depende de que me vaya, si son entre 5 y 30 años, que depende de que me vaya 5 o que me vaya 20, ¿cachai? Y lo que hacen los gringos es que tienen unos consejos de libertad condicional súper rígidos, ¿cachai? Y tienes que cumplir un montón de buena conducta, etc. Entonces, tú lo puedes pedir todos los años revisión de condena y ya, ponte bueno 5 años, entre 5 y 30 años. En 5 años pide revisión, le dicen sí, y te vas libertad bajo fianza hasta los 30 años, ¿ya? Y lo que les obligan es a la castración química. Y tienen que ir periódicamente y lo hacen se me olvidó el medicamento, lo hacen con una inyección. Y que lo que les baja es la testosterona. Y les baja la testosterona de tal manera que no tienen líbido. Es imposible que tengan líbido. Y ahí los mantienen controlados. De hecho, no sé. Esa otra pregunta que quería hacer desde mi esquina cómoda. ¿Y ustedes con la castración química están de acuerdo? No ya con el registro no. Ninguno está de acuerdo. ¿Y con la castración química? No, para nada. No, tampoco. Es la misma lógica. Mátalo. Es la misma lógica, ¿cierto? Mátalo, pues. Si un ser humano que no puede tener placer, la única forma de tener placer es Exacto. siendo niño. Sí. O mándenselo a la iglesia católica, que se vayan, weón, a un monasterio así, que no tengan contacto, weón, con la gente, etcétera, weón. Como la idea de Joaquín Lavín de hacer, ¿a dónde era que quería hacer una cárcel? En Juan Fernández, weón. Sí, Ese sueño facho de convertir las islas cárcel, weón. Sí, pues, y que no han leído ni una weá, no pusieron qué pasó por Alcatraz, nada. No. ¿Para qué leer? Bueno, y mandarlo a Juan Fernández para que se caiga el avión. Claro. en el camino, en el vuelo. Claro, es la más Pinocho. Que se caiga el avión. Bueno, y lo otro que les quería mostrar, que de hecho en los pocos minutos que nos quedan, es qué hacer con estos varios términos de solución. Y yo he tenido esa discusión varias veces. A mí me sorprendió el programa. Es un programa que en español su traducción del alemán sería no te vuelvas victimario, ¿verdad? Y ese programa lo que busca es lo siguiente, de que es revertir la lógica. Dice, bueno, en las manos de la medicina cae el pedófilo que ya fue condenado, ¿ya? Habitualmente en un gran número de casos, ¿ya? Porque uno, no quieren decirle a nadie; dos, los psiquiatras no tienen las competencias para hacerlo, un psiquiatra normal no sabe cómo tratar a este tipo de gente, y más encima obviamente el estigma. Entonces lo que propone este programa, que está en varios hospitales ya de Alemania, es brindarles la posibilidad a los pedófilos de que se traten, ¿ya? Y recibir ayuda antes de que cometan el delito. Entonces, lo que uno pone por sobre todo es la seguridad de los niños, ¿ya? Y en esa seguridad de los niños es, bueno, hagamos una política preventiva. Yo creo que es la mejor alternativa. O sea, eso, y bueno, lo otro clásico obviamente es la educación sexual de los niños. Yo creo que eso ya es más como estándar, eso ya existe, etcétera, 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 pero yo creo que ese tipo de programas debería plantearse como discusión política, como una necesidad. No sé qué piensa, ¿qué les parece? Sí, a mí me parece bien. Me parece bien para que evitar que ese tipo de cosas se produzcan. Si lo que queremos es evitar que eso se produzca, no. Yo creo que la volada de los que quieren, de los que vienen desde el odio, ¿cachai? Como que, o sea, yo creo que eso no es viable, y más si uno ha leído de eso. Yo me acordaba con el Felipe Ernesto,
que nosotros alguna vez nos leímos una revista asquerosa que ¿dónde era? De Holanda, ¿no? Holanda. Pensé que la revista Mensaje. No voy a opinar porque yo soy muy amigo de los directores de la revista Mensaje. Tengo mucho cariño, pero sí, tienes razón. ¿Del exdirector Felipe Berríos? No voy a decir su ¿Aló? nombre, ¿Felipe Berríos? pero Felipe Berríos es detestable. Y dos cosas. Son asquerosos realmente. O sea, si uno lee cuánto justifican, cuánto ven esa cuestión, esa revista no tenía nada explícito, ninguna, pero la forma que utilizan el lenguaje realmente te da un asco, wow, tremendo. Entonces, y lo otro respecto de que es una medida que utilizan, como la que tú dijiste, esa de la isla, tú sabes que efectivamente, hablando de jesuitas, los jesuitas lo que hacen manejando sus casos de pedofilia o de abuso, conductas impropias, agarran a cura y los recluyen en hogares que ellos tienen especialmente, donde se mueren finalmente en estos lugares los curas, que ellos por investigaciones internas declaran que tienen desde conductas impropias hasta derechamente casos. Y la red de protección que tienen tipo mafiosa durante años. Claro, porque es que se van completamente de la luz pública, o sea, no tienen contacto, y como son comunidades, no es cuestión de que alguien los llame y entren a estos recintos. Los únicos que tienen contacto son los que están dentro de esa comunidad. Sí, o sea, de hecho, ese se nos quedó un poco en el tintero ver el caso práctico de la Iglesia Católica Mundial y en Chile. Lo podemos tirar en otro lado porque tengo hartos datos de eso. Ahí uno ve. Yo recuerdo perfectamente cuando fue el caso del cura Tato, que fue el primer caso más o menos famoso en Chile. Y las víctimas demandaron a la Iglesia Católica por los daños, y la Corte Suprema desestimó la demanda. Y de hecho lo que argumentaba la defensa, o sea, la parte acusadora de las víctimas, era que al cura Tato sabían las denuncias. Al tipo lo habían mandado al sur, ya, a una posición administrativa sin contacto con gente. Y de hecho él había sido, estoy apelando a mi memoria, pero creo que es secretario de un obispo, algo así, una posición más o menos importante. Y de ahí le habían vuelto a dar una parroquia, sabiendo las cosas que había hecho. La iglesia sabe todo lo que pasa. Es mentira que no saben nada. La iglesia sabe todo. Con su love infinito, zafó, ¿ya? Y uno lo piensa y dice, bueno, hemos pelado y hay miles de cosas por qué pelar a los gringos, pero en el Estado católico por excelencia y la ciudad católica por excelencia, que es Boston, que es la arquidiócesis más rica del planeta, se tuvo que declarar en quiebra. Ya no pudieron seguir pagando daños pecuniarios por los abusos sexuales de los curas. Y el segundo caso es, claro, después uno ve cómo se comportaron con Caradito. Entonces, claro, la estructura funciona para proteger a los dos, pero dependiendo de la víctima, uno ve cuánto tipo de eco produce una sociedad realmente estratificada y clasista como Chile. Como lo resumió un amigo una vez de manera bastante brutal. Depende de dónde viva el niño, es cuánto problema causa. Cuando el cura ya abusa de un niño, me refiero. Con el cura Tato, con cabros pobres, da exactamente lo mismo. Pero si lo hacía en el colegio del Bosque, ahí cambia. En ese sentido fue interesante lo que pasó en Chile con la denuncia de estos señores bonitos. Creo que, claro, ahí se tomó en serio el tema y
creo que fue bueno en todo caso, en general, que ellos hicieran esta demanda públicamente y dieran entrevistas en todos los lados donde pudieron. De hecho, como decía, le podemos dedicar un capítulo completo a ese tema, pero yo estudié en colegio católico, los salesianos, ¿ya? Para quienes no puedan diferenciar entre órdenes, la gracia que tienen los salesianos en la Iglesia Católica como orden es que desde sus comienzos se preocuparon de juventud, primero de la juventud masculina en general, y Cuba, pobre, a la línea de la delincuencia. Tienen una presencia bastante importante en Chile, con colegios, esa es la especialidad de los salesianos. Yo estudié en un colegio salesiano, y 2 de mis directores, abusadores sexuales. Y yo vi por dentro cómo se resolvió el asunto y todo, ¿ya? Y ahí uno puede ver cómo finalmente, cuánto hubo de prensa, cuánto hubo de atención, etcétera. Nada. Pero claro, fue Caradima y ahí quedó la mierda. Y con esto nada. Y ahí uno ve que el patrón finalmente no depende de la orden, sino que era una cuestión organizacional de la Iglesia Católica de descubrir abusadores sexuales y pedófilos. O sea, aquí los cambiaron de colegio a varios, ¿ya? Y de hecho explotó, después lo podemos discutir, como les decía, más en específico, pero sigue el mismo patrón que el cura Tato. ¿Ya? Denuncia, hablaban con la familia, no, etcétera, no haga esto. Después era derechamente coerción, o sea, imagínense lo que debe ser, ¿ya? Para una familia pobre enfrentarse a abogados de la Iglesia Católica. Terrible. O sea, imagínense que lleguen dos profesores de la universidad, de la Pontificia Universidad Católica a decir, a ver, ¿qué quiere hacer usted contra la Iglesia? Ya, pues sí. Entonces, eso es lo terrible. Y bueno, dos cosas ahí. Perdón, está el tema del poder dentro de la sociedad de la Iglesia, bueno, que ahora ha ido decayendo, pero el poder, pero además la jerarquía moral que se ejerce al tener este cargo de que los curas, por ejemplo, son los que tienen el contacto directo con Dios, pues eso para un creyente es sumamente potente. Todavía. Bueno, y ahí es donde se generan las confianzas y que hacen posible que pueda entrar la intimidad necesaria para poder abusar de un niño. Y una de las más grandes lesiones que tiene este tipo de ofensa es esa, la confianza, porque hasta cierto grado los niños dentro de la educación tienen que estar educados en la desconfianza para poder sortear este tipo de cosas. Bueno, o sea, si uno quiere llegar con el problema en serio y hacerse la pregunta dura, creo yo que el debate debería ser cómo es posible que la organización que controla el 30% de los colegios particulares subvencionados, que es la Iglesia Católica, y que está financiada por el erario público, ¿ya? Nunca fue perseguida, puesta en cuestión y, investigada a fondo, ¿ya? Por este tipo de casos. Nunca el Estado dijo, oye, a ver, el 30% de los colegios particulares subvencionados son de la Iglesia, y no se ha hecho ninguna investigación. Claro, es como si tuviéramos y se le sigue pasando plata y se le sigue pasando millones y millones y millones de pesos para asegurarle el negocio, ¿ya? Y nadie ha dicho, ningún político de izquierda ha dicho no, y esto se debe revisar. El Estado, ¿ya? Si hay una organización que tiene acusaciones fundadas de defender a abusadores sexuales de niños, no debería entregarle ni un peso a esas organizaciones. ¿O no? ¿O lo mínimo?
Entonces, ahí uno dice, chucha, ¿en qué gasta el tiempo la izquierda parlamentaria que jamás ha planteado esa pregunta? Bueno, finalizamos este episodio. Nuevamente le damos muchas gracias a la Cata por haberse sumado, por aguantarnos. Ahora es duro, de partida aguantar a Oscar Waldo ya es duro, pero ahora la Cata me va a apoyar. Así que nos vamos despidiendo y nos vamos a despedir también con otro tema. Y nos vamos a despedir también con el gran Chuck Berry, ¿ya? Y con su eterno tema Johnny B. Good. Y nuevamente, Oscar Waldo, ¿puedes explicar por qué nos despedimos con Chuck Berry? Bueno, dentro de las tantas cosas que hizo el señor Chuck Berry, estuvo con una menor de edad de 13 años y se le trató de llevar de un estado a otro, cosa que es delito, para hacer de la suya. Era un loquillo, como dirían. Pero no fue la única vez que Chuck Berry hizo noticia por sus conductas sexuales. Lamentablemente o afortunadamente todo lo pagó en vida, teniendo los hijos que tuvo, que lo tuvieron trabajando hasta la muerte prácticamente. Cuando fue a Chile era como una momia con una guitarra. Cuando quería hacer el paso con la guitarra y lo tuvo que hacer como 3 veces y la hija como que le gritaba ¡ahora! Entonces, bueno, Chuck Berry yo creo que se comió como 2 o 3 años de cana por su conducta sexual. Bueno, los dejamos entonces invitados para un próximo capítulo de Errar es Humano. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Hello, I must be going. I cannot stay. I came to say I must be going. I'm glad I came, but just the same I must be going. La la.